tipos de vivienda. Hola chicos, el día de hoy les voy a contar un cuento. Entonces muy atentos porque el cuento es de los tres cerditos. Muy bien, este cuento ya nos lo sabemos, así es que vamos a prestar atención a nuestro cuento de los tres cerditos. Muy bien. Había una vez tres cerditos que vivían muy alegres en una cabaña del bosque con sus padres. Y como ya eran mayores, sus papás decidieron que era hora de que construyeran cada uno su propia casa. Los tres cerditos decidieron irse de casa de sus papás y fueron a ver cómo era el mundo afuera. Muy bien, los tres cerditos salieron de su casa. El primer cerdito era el perezoso de la familia, que decidió hacer una casa de paja. En un minuto la casa estaba hecha y entonces se fue a dormir. El segundo cerdito era el glotón, que prefirió hacer una cabaña de madera. No tardó mucho en construirla y luego se fue a comer manzanas. El tercer cerdito, muy trabajador, optó por construir una casa de ladrillos y cemento. Tardaría más en construirla, pero estaría más protegido. Después de un día de mucho trabajo, la casa quedó preciosa, pero ya se empezaba a oír los aullidos de un lobo en el bosque. Muy bien, entonces no tardó mucho en que el lobo se acercara a la casa de los tres cerditos. Hambriento, el lobo se dirigió a la primera casa y dijo: ábreme la puerta, o soplaré y tu casa derribaré. Como el cerdito no le abrió, el lobo sopló con fuerza, sopló y la casa derrumbó. Muy bien. El cerdito, temblando de miedo, salió corriendo y entró a la casa de su hermano, que había construido la casa de madera. El lobo lo siguió y adelante de la segunda casa tocó la puerta y dijo: ábreme la puerta o abriré y tu casa tiraré. Pero el segundo cerdito no la abrió y el lobo sopló y voló la cabaña por los aires. Asustados, los dos cerditos corrieron y entraron a la casa de ladrillos de su otro hermano. Pero como el lobo estaba decidido a comérselo, llamó a la puerta y gritó: ábreme la puerta, o soplaré y tu casa tiraré. Y el cerdito trabajador le dijo: sopla lo que quieras, pero no la abriré. Entonces el lobo sopló con todas sus fuerzas, pero la casa no se movió. La casa era muy fuerte y resistente, y el lobo se quedó casi sin aire. Pero aunque el lobo estaba muy cansado, no desistía. Trajo una escalera, subió al tejado de la casa y se deslizó por el pasaje de la chimenea. Estaba empeñado en entrar a la casa y comerse a los tres cerditos, pero él no sabía que los tres cerditos pusieron al final de la chimenea un caldero con agua hirviendo, y el lobo, al caer sobre la chimenea, acabó quemándose con el agua caliente. Y un grito enorme y salió corriendo y nunca más volvió. Y así los tres cerditos pudieron vivir tranquilamente y él ya nunca más apareció a molestarlos.
y los cerditos vivieron felices para siempre. Muy bien, y así es como terminó nuestro cuento. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Trataba el cuento de los tres cerditos, muy bien. Trataba de tres hermanos que construyeron una casa. Cada uno hizo su casa de diferente material. Pues de eso se trata el tema que vamos a ver esta semana, de los tipos de casas, ¿sí? Hay diferentes tipos de casas. Hay casas de madera, como aparecía en el cuento. La primera casa era de paja, la segunda era de madera y la tercera era de ladrillo, ¿sí? Hay muchos tipos de casas dependiendo del lugar en donde vivamos. Hay lugares donde solo hay un tipo de casas. Por ejemplo, hay casas de paja o casas de lámina, que son las casas que están en los lugares donde hay más calor. Entonces las casas son más frescas y la gente opta por construir este tipo de casas por el material que es un poquito más fresco. Pero también existen las casas de block. Estas casas son algunas de varios niveles o solo de un nivel y son un poquito más resistentes. También tenemos las casas de madera. Estas están completamente hechas de madera y algunas personas tienen casas solo de madera. Tenemos también las casas de, como ya lo habíamos dicho, de paja. Estas son las casas de paja y hay muchos tipos de casas diferentes. Hay también casas de campo, también hay edificios, hay castillos, pero eso depende de los lugares donde nosotros vayamos a vivir. Por lo regular, en nuestro país, estos son los tres tipos de casas más conocidos, los que ya mencionamos: las casas de paja, las casas de lámina y las casas de ladrillo. Muy bien, nosotros tenemos diferentes tipos de casas. Hay muchos tipos de casas, pero todas cumplen la misma función, que es resguardarnos del sol, de la lluvia cuando hay mucho calor, o nos protegen del frío, ¿sí? Esta es la función de una casa. Nos protege y nos da sombra cuando es necesario. No importa el tipo de casa que tengas, lo importante es que tienes un techo donde refugiarte cuando hay lluvia o cuando hay mucho sol. Entonces ustedes van a realizar un ejercicio, van a tomarle una foto a su casa y la van a pegar en su cuaderno para ver qué tipo de casa tienen. Si tienen una casa de paja, una de block o una de lámina.